Ahora nos metemos en una historia profunda, incómoda y necesaria. Hoy, sí, hoy, 2 de abril, se estrena Teniente Linchera, una película que pone el foco en las secuelas invisibles de la Guerra de Malvinas, siguiendo a un joven que intenta reconstruirse después del trauma o tal vez sobrevivir a él. Por eso queremos darle la bienvenida a su director, Fabián Benítez. Fabián, muchas gracias por este tiempo y por, antes que nada, esta gran película que llega hoy a las salas. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, sí, acá con los nervios bastante de punta, ¿no? Porque esto se viene gestando desde hace mucho tiempo y bueno, por fin ha llegado el día, ¿no? Del estreno y acá estamos. Bueno, la peli no cuenta la guerra, sino lo que queda después. ¿En qué momento decidiste que esa era la historia que querías contar? Bueno, la verdad es que está basada en hechos reales toda la película y la idea mía era visibilizar un poco eso que no se conoce, porque a mí la historia me toca desde muy chiquito, porque yo de chico vivía en la provincia de Misiones y tenía un vecino que eh, fue veterano de Malvinas, que yo después más tarde estuve investigando cuando ya me metí en el mundo audiovisual porque me interesó la vida de ese hombre que vivió ahí en situación de calle prácticamente y que recitaba frases y después yo me di cuenta, ¿no? En la investigación me di cuenta que las frases que recitaba eran parte de fragmentos que decían las cartas cuando les llegaban, cuando los convocaban para Malvinas. Qué Así impacto que, emocional, ¿verdad? Que debe haber dejado eso, porque fíjate que lo que a vos te llamó la atención son las frases que él recitaba, pero a la vez cómo estaban metidas en su propia memoria, una memoria consciente y colectiva a la vez. exacto. Entonces dije, bueno, creo que esta parte se desconoce y bueno, vamos a abordar desde este lado, digo, la película y en la investigación me encontré con un montón de Dos Santos, que es este protagonista que yo fui a buscar. De grande fui a investigar sobre él y no lo encontré más a Dos Santos porque Dos Santos había fallecido, pero sí encontré a muchos Dos Santos en su misma situación. Y ahí me di cuenta eh, que no era solo él, sino que había decenas o centenas quizás que la estaban pasando muy mal, que la sociedad se había olvidado, el Estado se había olvidado. Y bueno, un poco a propósito también había sido eso y digo, bueno, yo desde mi lugar, ¿qué puedo aportar a esto? Y bueno, de ahí surge la idea, ¿no? De hacer el largometraje y contar eh, un poco eso. No la guerra, sino qué es lo que cortó, qué es lo que se terminó con la guerra. Eh, había vida, había una vida antes y hay otra vida después de la guerra. Es una buena pregunta, me parece, porque también pensaba, ¿no? Hay muchas películas sobre Malvinas, pero pocas desde la desintegración emocional, que es algo que vos abordás, que te interesaba Sí. evitar o no repetir. Claro, yo no quería caer en el cliché del cine pochoclero, comercial, sino que mi idea era tomar con mucho respeto y tratar de llegar con un poco de emoción, ¿no? Construir un poco de emoción y dejar ahí una enseñanza que la historia en sí no es historia, sino que es muy actual lo que está Malvinas. Nosotros en las proyecciones invitamos a veteranos y excombatientes de Malvinas, están presentes ellos. Entonces, más que historia, creo que es muy actual. Pero bueno, en la adolescencia o por ahí, mucha gente habla de Malvinas como algo muy allá lejos, a lo lejos. Y la verdad que no es así, la verdad que es hoy Malvinas, sigue siendo Malvinas. Y sí, pensaba un poco en la forma en la cual vos abordás un poco, pues ya que la peli trabaja mucho con fragmentos de memoria, ¿no? ¿Cómo hiciste para trasladar algo tan abstracto como el trauma al lenguaje cinematográfico? Sí, qué tremendo desafío que tuvimos ahí, que era también, ¿no? La cuerda muy delgada, ¿no? Que podés pasar a lo ridículo o que te salga bien y jugando todo el tiempo con eso.
por suerte se logró a través de juegos de cámara y mucho arte, se logró la idea de meternos en la cabeza del protagonista y vivir tipo casi en carne propia lo que vive, ¿no? El excombatiente que vino y no quedó bien de su cabeza, ¿no? Y entonces creo que la película se logró algo de eso que el espectador puede de momento sentirse en el mismo lugar donde está Diego dos Santos, que al final de la película termina entendiendo, ¿no? Todo ese, lo que padece, lo que están padeciendo muchos de los excombatientes. Sí, Diego termina siendo un linchera, ¿no? Alguien fuera del sistema. ¿Eso vos lo pensaste como una consecuencia externa o más como una metáfora de la que les pasó a muchos excombatientes? No, sí, claro, es casi real, diría yo, porque a muchos les pasó eso, muchos todavía están en situación de calle. Muchos viven con sus familiares, pero en las fiestas tienen que esconderse debajo de la cama porque los disparos los ponen muy mal. Hay mucha gente que quedó muy mal después de la guerra, muchos excombatientes. Entonces la película es muy real y en las proyecciones donde invitamos a los excombatientes, ellos mismos nos dicen, es como que ellos están contando la historia, qué es lo que les pasa a ellos. Y no es solamente, la película no está solamente, no trata solamente del soldado que volvió, sino el entorno familiar, ¿no? Porque cada uno de ellos tenía su vida, tenía su familia, y acá nuestra película es una historia de amor, ¿no? Que tiene su novia, se está por casar y de repente algo pasa en el medio que cambia todo. Y no Bueno, cambia solo para, sino que em, cambia para la novia, cambia para la madre, cambia para todos. ujú. Ya que estás hablando de este personaje tan importante que es el de la novia, aparece Sí. casi como un fantasma. ¿Qué representa? Un refugio, una culpa o una imposibilidad de avanzar? Bueno, la novia en realidad sí existe. En Estamos el hablando de estado, de la representación, ¿eh? Fíjate cómo sí, un poco era la idea de... te escucho. claro, la memoria de cuando está en un estado de que está ido, digamos, el personaje, ahí sí se vuelve como fantasma, como recuerdos, Ujú. como un poquito de fuerza para volver, para buscarla, para reencontrarse a él mismo y volver a tener esa vida de antes. Eh, Eso es la fuerza que le da, ¿no? Porque son recuerdos de la novia. Que después, ¿la viste la película? ¿No la viste? Sí, sí, claro. Por eso te preguntaba Ah, un poco, porque la idea es poder llegar en sí, ajá, sin espolear, a que cada una de las personas que nos está escuchando en este momento tenga, a través de nuestras palabras, digamos, una visión sobre lo que puede llegar a encontrar en este relato, ¿no? claro, claro, sí. Bueno, la novia básicamente es lo que le da fuerza para que él vuelva a su casa, para que en sus sueños, en el medio de toda esa locura que está, aparece, ¿no? La novia, su vida pasada, y es como que a través de ella él va encontrando de nuevo su camino para volver a su casa. Sí, a más, como comentabas vos antes, ¿no? Ya pasaron más de 40 años de Malvinas y ¿qué te pasa? ¿Sentís que como sociedad seguimos en algún punto sin procesar del todo lo que pasó con los excombatientes? Sí, claro, claro. Creo que le debemos mucho a los excombatientes que nosotros en Iguazú hicimos una proyección donde estaban los excombatientes y estaban alumnos de secundario. Cuando terminó la película, los alumnos se levantaron, se pusieron de pie y les pidieron disculpas a los veteranos de Malvinas que estaban ahí porque por desconocer esta parte de la historia. Eh, Eso fue muy fuerte y claro que reafirma, ¿no? Lo que digo es que es muy actual y que todavía le debemos un montón. Tenemos que malvinizar un montón todavía. Es fundamental entonces y creo que esta película es de una visión obligatoria que nos permite justamente poder estar reflexionando y siendo conscientes de esta historia
que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro pasado, ¿sí? Y también en la medida en que la aceptemos, vamos a poder construir con mucha más honestidad, si me permitís, nuestro futuro. Tenemos que Claro. aceptar para poder abrazar, abrazar a aquellos que verdaderamente salieron a defender nuestra propia soberanía y dieron una, algo mucho más que su vida y algo mucho más que una batalla. Defendieron con todo el honor y con toda la gloria, ¿no es cierto? Algo que creo que perdió presencia y que es el nombre de nuestra patria. Bueno, Fabián, Exacto. eh, me parece que solamente queda recordarles un poco a nuestros oyentes dónde pueden estar viendo la película, en qué cine se va a estar presentando, por favor, y qué días vas a estar vos ahí presente para acompañarla y para invitarlos también a debatir. Te escuchamos. Bueno, en principio el estreno es el Hoy, jueves 2, hoy. hoy 2 de abril, acá en el Gomón, y va a estar toda la semana, hasta el miércoles. Va a estar acá a las 20 horas. Después va a estar el 7 en Quilmes. eh, y bueno, ahí desde hoy hasta el miércoles va a estar en muchas salas del país. Nosotros ahora vamos a poner en nuestro Instagram, que es Teniente Lingera OK. Ahí ya está la grilla, digamos, de todos los lugares donde va a estar, son un montón. Y después nosotros vamos a estar también llevando la película a todos los rincones posibles. Todos los que nos pidan la película la van a tener. Y sobre todo instituciones educativas que nos están pidiendo mucho, porque resulta que la película está siendo muy pedagógica y la quieren los profesores para sus alumnos y para dar clases también. Así que por ese lado, nosotros tratamos de acompañar siempre a la película y a dar respuestas sobre consultas que, no, que nos hacen sobre todo lo que fue esta gesta de Teniente Lingera. Bueno, Teniente Lingera, una película para ver, pero sobre todo para pensar. Gracias, Fabián, por esta charla. No, muchas gracias, los espero ahí en un rato en el cine.